Lehendakari jauna, lehendakari ohia eta Euskalteleko presidente jauna, Bilboko alkate jauna, jaun-andreok, egun guztioi. Es una satisfacción para mí, como consejero de Educación, Universidades e Investigación, dar a todos ustedes la bienvenida a este primer Congreso Internacional de Educación Digital, que hoy tenemos el placer de inaugurar en compañía de todos ustedes y con la presencia del lehendakari. Permítanme, en primer lugar, que me dirija a ustedes en euskera, la lengua propia de Baskonia, Euskal Herria, que algunos de nuestros invitados escucharán por vez primera. Ongi etorri guztiok Euskal Herrira, eta bereziki egun hauetan elkarrekin garatuko dugun biltzarera. Berezkoa izan ohi du gure herriak, arrotza begikor hartzea, etxera ekarri eta mailean eseri araztea. Horra, euskaldunaren ohitura eta guk, atsegin eta gogo betez orain egiten duguna, zuen etxean zarete. En nuestra lengua, como en el latín clásico, el mismo término designa al extranjero y al huésped, arroza. En nuestra cultura, la hospitalidad es ineludible y hospitalidad, amistad sincera y entrega sin doblez es lo que nuestros padres nos han inculcado como virtudes cívicas primordiales y que a pesar de los pesares, y tenemos algunos de los que dolernos, tradicionalmente se vienen considerando como consustanciales al ser vasco. Haciendo viva esta tradición, una más en un país de tradiciones vivas, quiero manifestarles lo que ya saben, que están ustedes en casa amiga, que están en casa y que deben sentirse como en casa. Beraz, eskerrak dara maizkizuet guztioi, zuen interes eta partaidetzagatik, eta bereziki eskertzen dizuet eskaintzen diguzuen aukera ezin hobea elkar ezagutzeko. Bi egunetan zehar, ideia eta esperientzi ugari eta bezgarriak elkar trukatzeko eta baita gure herriak eta gure herrikideak ezagutarazteko. Europa, mundu osoa bezala, aurre egiten ari zaie komunikazio eta informazioaren teknologien edapen masiboaren ondorioi. Mundu osoa hartu duen merkatuaren errealitateari eta zientziaren eta teknikaren aurrera berrikuntzari. Mundu osoan, teknologiaren aurrerakadak iraultza industrial eta kultural berri bat sortu du. Eta heziketa sistema iraultza horri egokitu behar zaio, behar bezalako erantzuna izan dezan eta behar bezain garaiz eman ere. Este primer congreso ha sido promovido y realizado por el departamento que tengo la responsabilidad de dirigir y va a abordar una materia que está destinada a ser un elemento fundamental en el proceso de actualización y mejora de los sistemas educativos. La educación es considerada por el Gobierno como la principal herramienta estratégica para el futuro y, lo vuelvo a reiterar, muchas veces lo he dicho, consciente del compromiso que esta afirmación supone. Compromiso político, compromiso económico y compromiso social que debe sustentarse en acciones educativas como esta que hoy comenzamos a debatir. Este primer congreso tiene lugar en este Palacio de Euskalduna, situado junto a la ría, que fue el eje y es el símbolo del proceso de industrialización del País Vasco en el siglo XIX, y junto al Museo Guggenheim, que simboliza la transición hacia el tercer milenio y hacia los nuevos retos que nos plantea el futuro. Retos estrechamente unidos a un tipo de sociedad etiquetada ya como la sociedad de la información. En este fin de siglo, las causas de las transformaciones de la sociedad han sido diversas y todas tienen consecuencias en mayor o menor medida sobre nuestros sistemas de educación. Europa, como el resto del mundo, se enfrenta a los efectos de la difusión masiva de las tecnologías de la información y la comunicación, a la presión del mercado mundial y a una renovación científica y técnica acelerada en todo el mundo. El avance tecnológico está generando una nueva revolución industrial y cultural, a la que es preciso adaptar el sistema educativo para que ofrezca la respuesta debida y al debido tiempo. Este Congreso de Educación Digital se sitúa, por tanto, en el marco de las nuevas demandas que la sociedad hace a la escuela, en un contexto cada día más globalizado en todos sus ámbitos, tecnológicos, culturales, económicos, laborales y sociales. En este contexto cobra una relevancia especial el espectacular avance y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Preparar la sociedad y la escuela para los cambios que este desarrollo va a implicar y aprovechar sus enormes posibilidades constituye un deber y un reto. Es un reto importante en el camino de la convergencia real de los pueblos y de las personas, en el avance de los conocimientos, en el acceso democrático a la información, en la posibilidad del mutuo conocimiento de los pueblos,
en el desarrollo de actitudes de tolerancia y respeto intercultural y también, cómo no, en el avance de los instrumentos pedagógicos y didácticos que permitan la mejora de la calidad de los sistemas educativos. El sistema educativo vasco está dispuesto a asumir este reto y a dar pasos importantes, reflexivos y ponderados en este camino que ha de conducir a adecuar y preparar la escuela vasca de hoy a las necesidades del mañana más inmediato. Este primer congreso pretende ser un punto de inflexión importante en este camino que debemos recorrer y también un impulso para acelerar el proceso de incardinar el sistema educativo vasco en la nueva sociedad de la información. La decisión del Departamento de Educación de adaptar el sistema educativo vasco a la sociedad de la información por medio de la educación digital se ha plasmado en la elaboración de un plan denominado PREMIA. Este plan, que es la materialización en el ámbito educativo de un plan más global previsto por el Gobierno vasco en el marco de la iniciativa Euskadi 2003, persigue unos objetivos ambiciosos que serán abordados en el transcurso de este congreso y que yo ahora me limito a enumerar algunos de ellos. Puesta en funcionamiento de una Internet educativa que permita comunicarse a los centros entre sí y con la administración educativa, creación y puesta en funcionamiento de una web institucional del Departamento de Educación, actualización de los procesos de gestión de los servicios del Departamento y de los centros educativos, desarrollo de una infraestructura de comunicaciones y equipamientos en los centros educativos que permita una vía de acceso rápido a Internet y correo electrónico para todo el profesorado y el alumnado. Para garantizar los anteriores objetivos nos hemos planteado asimismo el impulso de un programa concreto en el campo de las TIC que aborda sobre todo lo relativo a la formación y a la innovación educativa. En este contexto, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación adoptó la iniciativa de organizar este congreso como un foro de encuentro entre profesionales, docentes, directores y directoras de centros, padres y madres, representantes de diferentes administraciones públicas, autonómicas o europeas, con el objetivo de reflexionar las bases teóricas de la nueva cultura digital, debatir diferentes enfoques, analizar el nuevo papel del profesorado, visualizar el nuevo escenario donde se va a ubicar el proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por las TIC y conocer experiencias valiosas que se están dando en nuestros centros y en otros de diferentes comunidades autónomas. Por lo tanto, podríamos citar los objetivos generales de este Congreso en los siguientes términos. Por una parte, impulsar la reflexión sobre los nuevos retos que los nuevos paradigmas de la sociedad de la información plantean en la educación. Tal reflexión posibilitará, no tengo la menor duda, ideas fecundas que puedan ayudar a mejorar la toma de decisiones tanto de la administración educativa como de los propios centros. Debatir posibles enfoques y perspectivas a la hora de incorporar el mundo educativo a la educación digital. Conocer y analizar experiencias positivas tanto de nuestra comunidad como de otras comunidades del Estado, europeas o internacionales, sobre el uso y aplicación de estas nuevas tecnologías en el campo educativo. Definir el nuevo papel del profesorado a partir de los cambios que están produciendo y seguirán haciéndolo en el mundo educativo las nuevas tecnologías de la comunicación, de la información y la comunicación. Es cierto que el desarrollo de una cultura digital está dirigido sobre todo a dejar su impronta en las actuales generaciones de estudiantes y espero que en mayor medida todavía en las futuras. Pero el logro de un impacto positivo de tales tecnologías, de forma que redunde en la mejora de la calidad del servicio educativo, depende de forma sustantiva de sus agentes, el profesorado. Quisiera aprovechar la ocasión de dirigirme a ustedes en este acto para mostrar mi satisfacción al estar al frente de un departamento que cuenta con auténticos profesionales de la educación. Nuestra confianza en el factor humano ha estado y siempre estará muy por encima de cualquier ilusión que nos podamos hacer de los medios tecnológicos. En definitiva, estos no son sino una herramienta poderosa cuyos resultados estén en función de quién, cómo y para qué las utiliza. Por mi parte, estoy absolutamente convencido de la importancia de este congreso para nosotros como elemento enriquecedor de nuestra andadura y sin duda para ustedes. Espero que encuentren en este marco elementos para la futura colaboración. Desde esta voluntad de compartir, de aprender y de avanzar juntos, reciban todos ustedes la expresión de nuestra amistad. Muchas gracias. Eskerrik asko.